tocó la lluvia, entonces todo Ah, bien. qué bien. Ah, excelente. Sí, porque estas lluvias están Ay, sí, tremendas, el caos que está ocasionando por todos lados, ¿eh? sí, o sea, llueve tantito y ya estuvo que se llenó por todos lados e inesperadamente pues está el sol en la mañana y la tarde, pues ya. Pero Sí, sí, bueno, sí. ya estamos acá. Y ¿Usted ya vive por allá? fin es viernes. Sí, por fin, afortunadamente ya. Sí. ¿Usted vive acá en Ixtapaluca? Soy de allá, pero ya me vine a la ciudad para acá para vivir porque ya no es tan viable estar en Ixtapaluca y trabajar en la ciudad. Híjole, es una... Sí, Sí, Mucho sí, sí. desgaste físico. sí, mental y todo y Oh, una como, como que no hay manera de cambiar las cosas por el momento. No están bien, pero pues hay que, si está la oportunidad de trasladarse, pues mejor irse. Sí, 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 la verdad sí, es mejor acercarse a los lugares de trabajo y más si es en la ah, ciudad, porque, híjole, trasladarse sí es muy, muy complejo. sí, es un reto. Sí, sí, sí. Bueno, Lick, pues yo creo que vamos iniciando estéreo Claro. sin inconveniente. Muy buenas noches a todos, amigos del Valle de México desde su raíz. Vamos iniciando pues otra conferencia muy, muy interesante el día de hoy y que esta yo la esperaba mucho porque pues somos de Ixtapaluca y hacía falta o hace falta también ese reconocimiento, esa información, ¿no? Sobre todo de nuestro bello municipio, del cual surgió obviamente la página. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy, muy especial que es especialista en esta parte de Ixtapaluca, que es de Ixtapaluca al igual que nosotros. Y bueno, es un honor tenerla también, Lick. Estéreo, por favor, si puedes dar la semblanza de nuestra ponente del día de hoy. claro que sí, amigo Juan. Muy buenas noches a todos, el Valle de México desde su raíz. Pues ya estamos en la 52ª emisión de estas charlas de Sabías de Raíz que, y les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, a los que van a ver en un futuro esta charla. Recuerden que pueden ver esta charla a través de YouTube o nuestras plataformas oficiales que nos pueden encontrar por TikTok, por YouTube y obviamente por este medio, por Face. Y efectivamente tenemos una charla muy interesante e importante de aquí, de este lado, del lado oriente del Estado de México. Y tenemos una gran invitada a esta noche. Ella es la licenciada Jacqueline Hernández Correa. Es licenciada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México. Actualmente es investigadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de Revoluciones de México, en donde se ocupa de elaborar difusión histórica e investigación iconográfica para exposiciones fotográficas y proyectos editoriales. Sus líneas de investigación son la Revolución Mexicana, la fotohistoria y la historia de las mujeres. Es autora de artículos sobre la importancia de las enfermeras, las maestras, los fotógrafos y líderes regionales durante la Revolución Mexicana. Y más recientemente es autora del libro Archivo Gráfico de El Nacional, un acercamiento histórico y gráfico. Y el día de hoy va a estarnos platicando sobre Ixtapaluca en tiempos de la Revolución. Licenciada, un placer tenerla en este su espacio. Bienvenida. Adelante. Pues muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto que estén por acá conectados. Les damos igual la bienvenida, gracias por pensar como en estos temas importantes para nuestro municipio de Ixtapaluca de este y todavía pues más. Pero creo que este marca como todo, como en la historia nacional, la Revolución Mexicana, un antes y un después y el municipio pues también no se queda claramente atrás. Esta plática igual ya la había dado en otro lado, ahí en la Casa de Cultura de Ixtapaluca, por una invitación de Nextia, y esta vez estoy de este lado en Facebook y me da mucho gusto el interés del tema. Y bueno, entonces, para no tener como más introducción, voy a dar paso a mi presentación, que en este caso se llama Ixtapaluca en tiempos de la Revolución, y me voy a permitir en ir leyendo una presentación para no perderme y al final, si tienen algunas preguntas, con mucho gusto las puedo responder. Así que Adelante. empezamos. Muchas gracias. Bueno, con frecuencia el estudio o conocimiento sobre la Revolución Mexicana suele enfocarse en los grandes acontecimientos que cambiaron el rumbo de la lucha o de los caudillos más famosos, las grandes hazañas de la División del Norte con Pancho Villa o los enfrentamientos de campesinos contra el Ejército Federal en Morelos, cuna del agrarismo de Emiliano Zapata. En este escenario, donde las regiones periféricas al Valle de México suelen quedar desdibujadas comúnmente como telones de fondo. Sin embargo, la historia regional y local
o en este caso municipal, es una puerta abierta para demostrar que la revolución no fue una experiencia que todos vivieron de la misma forma, sino más bien se trató de un mosaico de muchas realidades donde el conflicto se vivió con intensidades, violencias, muertes, esperanzas, hambres, enfermedades, desgastes, olvidos y contradicciones. El caso del municipio de Ixtapaluca, ubicado en el oriente del Estado de México y perteneciente históricamente al distrito de Chalco, es sumamente ejemplo ilustrativo de esta otra narrativa revolucionaria. En Ixtapaluca no ocurrió en los primeros años de 1910 o 1911, cuando estalla este movimiento revolucionario, ni hubo un surgimiento de un caudillo local justo en ese momento de alcance nacional. Sin embargo, calificar al municipio de Ixtapaluca como un espacio pacífico o ajeno a la revolución sería completamente un error. Ixtapaluca funcionó como una pieza geográfica y política indispensable en el tablero de ajedrez militar en el centro del país. Su ubicación geográfica la convirtió en la llave de acceso a la capital de la República desde el suroriente. Rodeada por la Sierra Nevada y la zona lacustre, el territorio de Ixtapaluca, junto con sus pueblos antiguos, como por ejemplo Ayotla y Coatepec, que seguramente hay personas que conocen muy bien estas zonas, se transformó en un escenario de tránsito y desplazamiento estratégico, como un corredor de refugio y repliegue para el Ejército Libertador del Sur, es decir, el Ejército Zapatista. Ese va a ser el principal escenario o la principal razón que se va a volver importante Ixtapaluca por este paso hacia la capital. No podían llegar, por ejemplo, los de Chalco, los de Morelos, a la capital sin pasar por este corredor económico-político que fue Ixtapaluca. Y un escenario también fue de choques armados, sobre todo en la resistencia frente al gobierno de Victoriano Huerta, es decir, entre 1913 y 1914, este corredor se volvió más importante porque claramente, al ser identificado como eso, algunas células del Ejército Federal se presentaban en Ixtapaluca para hacer resistencia y evitar que pasaran las tropas revolucionarias del sur hacia la capital. Para comprender cómo este municipio transitó de la gran producción agrícola porfiriana, que eso fue antes de la Revolución Mexicana, a la presencia del movimiento revolucionario, es necesario analizar primero la base económica que asfixiaba el imperio agrario de Íñigo Noriega Lazo, que es el que vemos en la presentación, empresario que se dedicó a tener varias tierras, incluso fue uno de los empresarios que diseñaron este lago que tenemos en el Valle de México para poder convertirlo en tierras y así producir alimento, y luego eso no solamente generaba una economía local, sino más bien alimentaba en todo sentido a la Ciudad de México. Entonces fue un empresario que tuvo mucha presencia a través de haciendas en nuestro municipio. El imperio agrario de Íñigo Noriega y el descontento local. Previo al estallido de la revolución, la economía de Ixtapaluca estaba dominado por la gran apropiación ilegal de tierras a pueblos originarios. Es decir, había despojo de sus bienes comunales de estas personas. En este contexto, la figura del poderoso empresario Íñigo Noriega, un hombre cercano al presidente Porfirio Díaz, fue quien logró consolidar un imperio como dueño de tierras para la producción de siembra y de ganadería, sin otro igual en el oriente del Valle de México. Entonces no tenía competencia Íñigo Noriega en sus empresas, digamos, en esta producción agrícola y ganadera, que fácilmente se obtuvo de muchas tierras de manera ilegal, despojando a los pueblos, digamos, originarios de Ixtapaluca. Noriega, siguiente imagen, por favor. Noriega no solo adquirió haciendas ya existentes en el municipio de Ixtapaluca y sus alrededores, sino que modificó radicalmente el ecosistema regional mediante una de las obras de infraestructura más ambiciosas del Porfiriato, la desecación del lago de Chalco, concluida formalmente alrededor de 1900. Entonces él había creado o había financiado estas obras en 1900, ya a finales del gobierno de Porfirio Díaz, y estaba ya muy encima el estallido de la revolución. La imagen que les muestro ahí, les voy explicando, ahí en una flechita amarilla les señalo dónde está Íñigo Noriega, y no solamente para visualizarlo, sino para entender un poco con quién se rodeaba. O sea, estaba rodeado de la élite porfiriana, por supuesto, que se puede ver en este retrato. Siguiente imagen, por favor. Ahí está, muy bien. A través entonces de la Compañía Agrícola del Lago de Chalco,
Noriega convirtió miles de hectáreas del lago en tierras de cultivo de una fertilidad asombrosa. En los límites de Ixtapaluca hubo una gran producción de maíz, alfalfa y maguey, destinados a abastecer el creciente mercado de la Ciudad de México. Las haciendas de Santa Bárbara, por ejemplo, San Juan e incluso la vecina hacienda de la compañía, se convirtieron en sinónimo de modernidad y progreso económico, pero solo para las élites de la época. La hacienda que les menciono, de la hacienda de la compañía, estaba muy cerca de lo que hoy es el límite entre los municipios de Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco. Otras haciendas que hubo en ese momento eran la hacienda de San Francisco, la hacienda del Carmen, hacienda de Río Frío y el rancho de la Venta Nueva. No todas le pertenecían a Íñigo Noriega, pero sí había esta presencia de colegas, pues digamos, empresariales. Sin embargo, este progreso que les menciono, que refería como a las haciendas, este progreso moderno, tuvo un costo social altísimo para los habitantes de pueblos como Ayotla, Coatepec. Los menciono porque son los más viejos y los que concentraban cierta importancia económica. Y la propia cabecera municipal de Ixtapaluca. La desecación del lago no solo significó la pérdida de tierras agrícolas comunales, destruyó por completo el modo de vida de las comunidades. Los pobladores originarios, que por siglos habían vivido de la pesca por el lago y la agricultura de humedad, perdieron el sustento que tenían para comer y vivir, viéndose obligados a pedir trabajo ahora en estas haciendas que se habían implantado como peones en las propiedades de Íñigo Noriega, sometidas a jornadas laborales inhumanas, con salarios miserables y bajo un sistema de deudas impagables. Entonces, lo que estaba pasando, esto de manera muy local, de una vista muy pequeña, podemos encontrarlo en otras partes del territorio previo al estallido revolucionario. Por eso, por ejemplo, en Yucatán, que es uno de los lugares en donde hubo bastante también este tipo de explotación en las tierras, o en Morelos, simplemente con la producción de azúcar, no era entonces una situación, digamos, solamente celular, sino que era una situación que claramente se estaba repitiendo o que ya era un modelo en nuestra República Mexicana, y eso va a crear un descontento social. Este descontento que les explico en Ixtapaluca, por supuesto que existía, pero durante los últimos años del porfiriato fue especialista en ejercer Íñigo Noriega violencia y vigilancia a través de los cuerpos de seguridad privada en las haciendas. Si alguien se levantaba en contra de esta explotación, tenía Íñigo Noriega estos cuerpos digamos, de seguridad privada, autorizados por el gobierno, por supuesto, para poder contrarrestar estos levantamientos, estos pequeños levantamientos. El despojo de tierras que aconteció en varias zonas del país, como les explico, había dejado una herida profunda en la población, herida que motivó el origen de los primeros vientos revolucionarios que soplaron desde el sur, es decir, de la zona zapatista, encabezadas por un joven en aquel entonces llamado Emiliano Zapata. En la imagen que les muestro, que se encuentra en la pantalla, es un ejemplo de cómo eran las haciendas de Íñigo Noriega. No eran nada, digamos, humildes, eran ostentosas, era un poco, la traigo aquí a colación pues, porque de una manera imaginativa podemos ir hacia el pasado e imaginar cómo eran las haciendas en Ixtapaluca. Haciendas no eran pequeños territorios, eran enormes porque también contaban con cierta cantidad de tierra para ser cultivada, tener estos trabajadores peones que habían sido despojados de sus tierras, y de esta manera se veían obligados a continuar esta producción masiva. Siguiente imagen, por favor. Un poco también para traer visualmente cómo era Ixtapaluca en ese tiempo cuando Íñigo Noriega se vuelve este fuerte empresario. Esa imagen es la laguna de Chalco, que se ve hasta el fondo, tal vez si en pantalla no se ve muy bien, pero hasta en la parte de atrás, digamos, el fondo del plano de la imagen, se encuentra el lago de Chalco, y esta imagen es una imagen de paisaje, y se supone que este espacio era Ayotla, una parte de Ayotla. Exactamente no podría decirles cuál es, pero es una parte visual de lo que era Ayotla, lo que hoy conocemos. Vemos la vegetación, vemos un poco de casas, y vemos que es una zona completamente rural, o sea, perfecta. Hay vegetación, vemos que hay una producción ahí fácil para poder, es una zona muy fácil, fértil, para poder trabajarla en tierra. Siguiente imagen, por favor. Esta es otra imagen de una de las haciendas del Moral, que también fue una de las haciendas de Íñigo Noriega.
Y aquí nos permite ver un poco cómo eran diferentes, pero eran propiedades grandes, en donde tenía trabajadores ahí. Regularmente cuando salen estas fotos en haciendas, los que se encuentran en las imágenes no son los de la élite, sino, no son los dueños, vaya, sino más bien son las personas que se encuentran trabajando en esos lugares. Siguiente imagen, por favor. Acá en esta imagen muestro un poco lo que era la hacienda de Santa Bárbara, pero ya en años posteriores, posterior a la Revolución, pero la traigo porque nos puede ayudar a entender cómo es que se trabajaba en las haciendas, tanto ganadería, como les había mencionado, y también la parte agrícola. Siguiente imagen. Santa Bárbara fue un lugar perfecto para la producción ganadera y creo que todavía algunas personas de nuestras personas adultas ya de tercera edad de nuestro municipio pueden recordar Ixtapaluca ciertas zonas, por ejemplo, donde está la secundaria, rumbo a lo que es ahorita la plaza de Sendero, se me olvidó el nombre de la secundaria. ¿Telésforo? Ándale, muchas gracias. La secundaria Telésforo era una zona de producción lechera y Santa Bárbara también. Entonces, esta es una de las imágenes donde se encuentra un poco visual cómo era la producción ganadera y agrícola del rancho y hacienda de Santa Bárbara. Hoy día nada más existe la unidad, por supuesto, pero así como en Ixtapaluca como en otras zonas, a veces se encuentran algunos restos de arqueológicos, si lo podemos llamar, o restos de lo que fue un casco de una hacienda, pero en esa zona era totalmente un rancho. Imagínense esa zona que ahora es Santa Bárbara, dividida ya en secciones por unidad. Toda esa zona era una producción de agrícola y ganadera de una hacienda. O sea, eran territorios grandes. Siguiente, bueno, ahí dejémoslo, me parece que sí, en esa imagen nos quedamos. Gracias. Entonces, prosigo. En Coatepec y los caminos de zapatismo, que esto es la importancia de Ixtapaluca, como les menciono, este corredor económico que se formó para llegar a la capital mexicana y también trasladaban personas, por supuesto, la movilidad social. Sin embargo, Coatepec, al ser uno de los pueblos más antiguos y también productor, como también lo era Ayotla, porque Ayotla también en algún momento fue la cabecera municipal y la cabecera municipal se empezó a mover constantemente, pero en un momento Ayotla lo fue. Entonces, cuando Emiliano Zapata, voy a regresarme un poco a la historia de la Revolución Mexicana, cuando Emiliano Zapata promulgó el Plan de Ayala, es decir, en noviembre de 1911, desconociendo al gobierno de Francisco I. Madero por la falta de restitución de tierras, el oriente del Estado de México se convirtió de inmediato en un territorio de disputa. Para el Ejército Libertador del Sur, es decir, el Ejército Zapatista, las zonas de Chalco y Texcoco representaban zonas importantes de expansión. Las razones eran evidentes. Si lograban dominar esta región, cortarían los suministros de alimentos y combustibles de la Ciudad de México y tendrían una vía libre para presionar. Y por supuesto, es una lógica, ¿no? Presiono los caminos, no dejo que pase ni alimentos, ni combustión, ni nada. Entonces así presiono al ejército para ahora generar una célula revolucionaria. En esta dinámica de guerra, el pueblo de Coatepec, de Ixtapaluca, jugó un papel fundamental. Ubicado en una zona elevada, Coatepec ofrecía ventajas tácticas y de desplazamiento zapatista. El Ejército Libertador del Sur no operaba en el oriente como un ejército de grandes columnas fijas como lo era en Morelos. Su estrategia se basaba en pequeñas células, un conocimiento del territorio y la complicidad de la población civil simpatizantes. Las tropas zapatistas que bajaban de Morelos y atravesaban Ameca y Tlalmanalco utilizaban a Coatepec como un corredor de tránsito seguro. Desde la seguridad de la sierra, los zapatistas podían observar el movimiento de las células del Ejército Federal, atacar a algunos grupos de trenes, porque recordemos que la avenida Cuauhtémoc formaba parte de un tren que salía de Lindavista y llegaba hasta Morelos y pasaba por esta zona. Atacar los grupos de trenes que circulaban por el ferrocarril que pasaba por San Rafael y Atlautla, y saltar las haciendas de Íñigo Noriega para robar caballos, forraje y maíz. O sea, sí convenía, digamos, en términos de ataques zapatistas, mantener colapsado esta zona y, por supuesto, asaltar las haciendas para obtener dinero, propiedad, etcétera, y entregarse las tierras a las comunidades originarias para robar caballos, por supuesto, forraje y maíz.
Una vez, y esas zonas cuando ya, esas haciendas cuando eran tomadas, por supuesto que eran lugares donde se quedaban quienes ganaban, en este caso si ganaban los revolucionarios se quedaban en esas zonas y ahí se mantenían como un fuerte. Una vez realizado el ataque, los pequeños grupos de zapatistas se replegaban hacia Coatepec y zonas montañosas donde el ejército no se atrevía a perseguirlos por temor a ser descubiertos. La presencia zapatista alteró profundamente la vida cotidiana de los pueblos de Ixtapaluca. Muchos jóvenes en aquel momento locales de Coatepec y de Ayotla se sumaron voluntariamente a las filas del ejército zapatista. Atraídos por la promesa de la restitución de sus tierras, los habitantes que permanecieron en los pueblos funcionaron como una red de espionaje y abastecimiento, alertando a los rebeldes del sur sobre los movimientos del ejército, resguardando sus heridos y compartiendo sus escasas raciones pues de alimentos. Algunos de estos jóvenes que les menciono que se unieron al ejército zapatista y que existe información que seguramente hubo más, pero los identificados son el general Felipe Higuera Rivera, originario del pueblo de San Francisco, generales otros como Mariano Miranda, Bardomiano Alegre y Everardo González, y algunos otros zapatistas también que eran originarios del pueblo de Coatepec. Los que les menciono fueron de San Francisco, pero hubo más. Sin embargo, pues con el paso del tiempo, las familias han perdido esos documentos en donde en algún momento en la década de los 60, 70, hubo una comisión para reconocer a los veteranos de la revolución. Algunos se enteraron, algunos no. Algunos sí se animaron a llevar documentos que certificaban justo el grado militar, no importaba con quiénes se habían aliado, pero que les otorgaban de alguna manera pues una cierta cantidad de dinero para poder sobrevivir en su vejez. Pero desafortunadamente, repito, mucha información de esto pues se perdió o no había forma de corroborar que sus familiares habían pertenecido a la revolución, más que un objeto o algo que decían que sí, pero necesitaban a fuerza pues un documento que lo certificara o simplemente con el registro de un testimonio y un sello del ejército de aquel entonces. Entonces, seguramente hay muchas historias que hay que rescatar a través de la historia oral, pero es un trabajo pendiente de historiadores, de cronistas también municipales y también de antropólogos, etcétera, pero debe ser un ejercicio, digamos, en conjunto. Vale, entonces la imagen que se encuentra, la siguiente, por favor. Esa. Es un mapa que lo consulté en la mapoteca Orozco Ibarra de la Ciudad de México. Y las líneas que se ven ahí, bueno, más bien los círculos que se ven del lado izquierdo, tal vez si no se pueda visualizar mucho, pero ese es el Cerro del Tejolote. En la parte superior hay un pequeño circulito que ese es el Cerro del Tejolote. Y en la parte de abajo, en donde si es que se puede observar, hay un camino que rodea, que va bajando, es como una línea y como una línea de la parte de abajo, y esa es la avenida Cuauhtémoc, y ahí en esa parte vamos a poder encontrar lo que era Ayotla, y el mapa también me ayuda a observar también el pueblo de Tlalpizagua, que también era un pueblo más antiguo, pero no tenía tanta fuerza económica como lo era Coatepec y Ayotla. También se puede visualizar la hacienda de San Buenaventura del lado derecho inferior, también la hacienda de Acosac, porque también lo fue más pequeña, pero sí existía, la de Santa Bárbara, por supuesto, la de Jesús María y San Francisco Acuautla, y la del Carmen, por supuesto. Bueno, entonces en este mapa me ayuda a ver, a confrontar la fuente justo de la ubicación de la zona y de la importancia que tenían las haciendas para ser localizadas. Bueno, siguiente imagen, por favor. Esta es una imagen de lo que les había hablado un poco del movimiento zapatista que se levanta en armas contra Francisco I. Madero en 1911 a través del Plan de Ayala, en donde lo desconoce por completo y exige la restitución de las tierras, entre otros puntos, pero eso es lo principal, la esencia. Vemos una imagen en donde se encuentra pues al fondo, en medio, Emiliano Zapata rodeado de sus tropas. Siguiente imagen. De nueva cuenta vemos a zapatistas. Zapata se encuentra en la parte casi central, donde trae su sombrero de paja
y una camiseta blanca. Siguiente. Ahí la dejamos. Gracias. El año de 1914, que es donde yo les menciono que hubo más registros en los informes del Ejército Federal sobre pequeños levantamientos en Ayotla. Entonces, aquí lo voy a mencionar. En el año de 1914, repito, representó el momento de mayor tensión política y militar para la región del oriente del Estado de México y pues para todo el país, porque estaba gobernando Victoriano Huerta y Victoriano Huerta deja de ser presidente a mediados de julio. Entonces, tensión había por todos lados. Entre julio y agosto de ese año cayó definitivamente la dictadura huertista, acorralado por el avance de las fuerzas constitucionalistas del norte, con sus 3 divisiones, y la presión asfixiante de los zapatistas del sur, como les había platicado, pues van avanzando hacia la capital de México y cortando suministros. En este contexto histórico se ubica un documento que localicé en el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional. El registro del enfrentamiento de artillería en el pueblo de Ayotla en agosto de 1914 no era un pueblo cualquiera, era el tapón de la entrada de la calzada que conducía directamente en el Distrito Federal y albergaba una estación crucial de la red ferroviaria regional. El documento de la Sedena, si quieren lo vemos, siguiente imagen. Bueno, les hablo de Ayotla, son algunas de las fotografías de colecciones de álbumes o vistas que podemos encontrar, porque en el siglo, hago un paréntesis, por supuesto, a finales del siglo XIX, Porfirio Díaz pagó para también a varios fotógrafos extranjeros y fotógrafos extranjeros llegaron a la ciudad con permiso del gobierno porfiriano, pues para tomar este tipo de imágenes de postales y venderlas al exterior, al mundo, y otras como resguardo personal, y así conocer los lugares alejados de la capital de México. Uno de ellos va a ser Ayotla, que va a ser fotografiado por Alfred Briquet, un fotógrafo extranjero muy famoso de la época, que se encargó de hacer un recorrido de muchas regiones del mundo y también fue creador de las llamadas tipos mexicanos, que son las fotografías que luego se cuelgan en las redes sociales en donde aparece el aguador, el arriero, diferentes oficios que aparecen en fotografías muy chiquitas o postales justo para conocer los tipos mexicanos, así se llamaron esas imágenes. Alfred Briquet, quien toma este tipo de fotografías y que se encuentran en la Universidad Metodista del Sur de Estados Unidos y se pueden consultar en línea, por supuesto. Hay algunas imágenes de él que se encuentran en el Archivo General de la Nación, pero ya sería cuestión de ir y hacer clavarse en las cajas, miles de cajas que hay sobre Ixtapaluca o el Estado de México, pero bueno, es tarea del rescate histórico, ¿no? Está la siguiente imagen, por favor. Eso es Ayotla, la siguiente imagen. Igual, son vistas de México, Ayotla, y vemos aquí lo interesante es el ferrocarril que yo les digo, que los zapatistas identifican principalmente para cortar suministro, detenerlo o apropiarse de los trenes como lo hicieron durante la Revolución Mexicana para trasladarse y tener el dominio del territorio, por supuesto. En otras ocasiones, en lugares mucho más desarrollados, pues cortan las vías ferroviarias con explosiones, por ejemplo. En ese caso no pasó así en Ixtapaluca, pero sí fueron apropiados por los zapatistas. Siguiente imagen, por favor. Esta es una imagen de cómo eran las tropas zapatistas en Morelos, no es en Ixtapaluca, pero para que ustedes tengan una idea de que no eran, digamos, pocos hombres que se habían aliado al Ejército Libertador del Sur, sino que más bien eran en grandes cantidades. Siguiente imagen. Ahora sí, ahí nos detenemos. Es el documento que les comento y les platico, que encontré en la Secretaría, en el Archivo Histórico de Sedena, en donde podemos encontrar pues el registro de lo que sucedía o daban informes, solo informes al Ejército Federal diciendo nosotros detuvimos, nos enfrentamos a tal grupo, a tal revolucionario, hay un grupo de infantería, etcétera. En este caso dice, se los leo porque creo que no es muy apreciable en pantalla, dice agosto 7 de 1914, por acuerdo del ciudadano secretario del ramo y para los efectos consiguientes, comunica usted que
Según participa esta Secretaría el General Comandante Militar de Infantería de México al tiroteo que sostuvo una fuerza del Cuerpo Irregular de Infantería el día 17 del mes próximo pasado en el pueblo de Ayotla, es decir, en julio, pertenecientes al Estado de México contra los rebeldes zapatistas. Concurrieron al teniente Luis de la Concha y 10º de tropa. Reitero, esta es mi atención y consideración, el general el jefe de departamento. Entonces vemos que aquí Ixtapaluca y principalmente Ayotla fue este lugar de choque justo porque es la mera entrada tanto a Ixtapaluca como ahora sí la salida hacia la capital que antes le llamábamos Distrito Federal, ¿no? Entonces sí vemos esta importancia política, geográfica y económica que tuvo el pueblo de Ayotla dentro de Ixtapaluca. Entonces el documento nos revela un aspecto poco explorado por la historia general de la revolución, la persistencia de focos de resistencia armada de carácter irregular, que se negaba a dejar las armas o que operaban de forma independiente tras la caída de Huerta. Las fuerzas zapatistas dedicadas en romper la última línea de contención hacia la capital se toparon en Ayotla con un cuerpo irregular de infantería bien atrincherado. Este enfrentamiento demuestra que ambas facciones comprendían que lo que se estaba disputando en el suelo de Ixtapaluca no era una simple posición local, sino el control de acceso estratégico hacia la Ciudad de México. Este hecho en Ayotla forma parte de la consolidación del dominio zapatista sobre el oriente del Valle de México, lo que permitiría el histórico encuentro y ocupación de la capital por parte de Zapata y Villa en diciembre del mismo año. Por supuesto, cuando Villa y Zapata mucho más adelante se encuentran en la ciudad y se toman la famosísima foto en Palacio Nacional, algunas de sus tropas que se encontraban en esta parte del oriente del Estado de México tuvieron que pasar por nuestro municipio. Es maravilloso nada más imaginar cómo habrá sido esa escena cuando todos estaban a caballo, no había otro tipo de transporte. Entonces, sí, esta zona, digamos, no hay fotografías, o tal vez sí, y alguien las tiene resguardadas, pero hasta el momento no existen imágenes que nos puedan ayudar a reconstruir visualmente ese acontecimiento, ni el que les platico que encuentro en este documento de Sedena, ¿no? Este pequeño enfrentamiento que también los fotógrafos ni la tecnología de las cámaras te permitía tomar imágenes en movimiento. Las que todavía encontramos de la revolución en muchas ocasiones son en in situ, es decir, tomadas antes o después de las batallas, o son totalmente escenificadas, pero es totalmente, digamos, se entiende porque la misma cámara y la tecnología, insisto, no te permitía la fotografía que pues al final hoy día ya podemos tomar sin ningún problema, ¿no? En cualquier momento y en movimiento. Muy bien. Siguiente imagen, por favor. Lo dejo así, una imagen de fondo sobre que son zapatistas, por supuesto, en Morelos. Tras los combates de agosto de 1914, el Ejército Libertador del Sur ejerció un control casi absoluto sobre el distrito de Chalco e Ixtapaluca. Este dominio zapatista, que se extendió hasta 1916, significó una transformación radical de la estructura económica de la región, tocando las propiedades de Íñigo Noriega. Y sí, las propiedades de Íñigo Noriega y de otras haciendas. ¿Qué pasó durante la revolución con ellas? Bueno, los dueños logran salir porque tenían los recursos económicos, salen del país o se van a otro estado en donde no era tan convulso por la Revolución Mexicana y dejan abandonadas las haciendas. Ahí significa que, pues bueno, se apropian los revolucionarios de esos lugares, algunas tierras se las entregan a pueblos originarios, otros simplemente lo dejan libre y por supuesto que se apropian de los caballos, de los alimentos, del forraje, de todo, se vuelve un lugar de resguardo, un lugar de donde podían tener unas trincheras, un lugar de combate, por supuesto, entonces se queda abandonado. La producción ganadera y agrícola que tenía Íñigo Noriega en sus haciendas en Ixtapaluca se detiene por completo y se corta esa economía. Entonces esas haciendas van perdiendo fuerza con el tiempo. Íñigo Noriega sale del país, regresa años posteriores, ya después de la Revolución Mexicana, y pues sus propiedades ya habían sido perdidas. Al tiempo, pues él fallece, pero ya no vuelve a tener esta fuerza económica porque era un México completamente distinto. Noriega, identificado por los revolucionarios como uno de los principales financieros del golpe de Estado contra Madero y colaborador activo del huertismo, abandonó el país, dejando sus propiedades a la suerte. Bajo la lógica del Plan de Ayala, el ejército zapatista asaltó las haciendas de Santa Bárbara, San Juan y La Compañía, así como el Rancho del Carmen.
Estos espacios que antes habían sido símbolos de la explotación fueron reconvertidos en centros de operaciones y recursos para la causa revolucionaria. Las bodegas de las haciendas, por ejemplo, fueron abiertas para guardar grano y forraje a las tropas y para distribuir maíz entre las familias más necesitadas de los pueblos del municipio, tratando de desaparecer el hambre que la guerra había provocado. Asimismo, los talleres de las haciendas, eh, aquí hago un paréntesis, en 1914 arribó el ejército, una de las filas pequeñas del ejército carrancista al pueblo de Coatepec, pasando por el pueblo de San Francisco y toman la hacienda del mismo nombre, donde saquearon y quemaron algunas parroquias, casas y lugares cercanos. Estos acontecimientos obligaron a una gran parte de la población a abandonar Ixtapaluca. Entonces vemos que la revolución fue un momento en el que mucha población estuvo migrando en diferentes lugares. Y del Estado de México llegaron de repente a otro estado como Querétaro, Guanajuato y viceversa. O sea, hubo una gran movilidad social que seguramente haya muchas familias que ahora ya viven en otros estados, pero que originarios, sus familiares originarios vivieron en otros. Hay una constante ahí de movilidad que también nos puede entender cómo es la guerra. La vida cotidiana es totalmente incierta y también con pues, perseguir por lo menos que exista una posibilidad de tener las necesidades básicas cubiertas, que por ejemplo el alimento. Y fue muy difícil de manera, digamos, con la historia ya cotidiana del pueblo, de los pueblos, pues sí fue muy escasa, muy violenta, por supuesto, con muchas enfermedades y pareciera que nunca iba a terminar. Sin embargo, pues la historia nacional siempre habla como de este discurso de la Revolución Mexicana como el gran hito, que sí lo es, porque cambiaron muchas cosas, algunas otras no, por supuesto, pero en la vida cotidiana sí fue una situación muy violenta. No encuentro otra palabra un poco más descriptiva, pero sí fue muy violenta, que cambió para todos, por supuesto. Sigo. Aunque el control territorial zapatista en el Estado de México sufrió pérdidas a partir de 1916 debido a las campañas de exterminio del ejército de Venustiano Carranza, la experiencia del ataque a las haciendas dejó una marca imborrable en la memoria de los ixtapaluquenses. Ahora bien, si yo estoy diciendo que los zapatistas fueron los que tomaron mayor parte el oriente del Estado de México, en este caso Ixtapaluca, los carrancistas claramente ellos tenían sus rutas muy bien establecidas, tanto del ejército del noreste como del noroeste y del centro, estuvieron llegando desde el norte hacia la capital. Sin embargo, hubo algunas células muy pequeñitas que iban explorando los avances de los otros ejércitos, los otros llamados villistas o zapatistas. Por eso encontramos algunas de estas células. A células me refiero a una cantidad menos de 100 hombres, muy pocos, que llegan y cuando se topan con esta zona de Coatepec, en Ixtapaluca, esos carrancistas, los carrancistas como otras fuerzas revolucionarias llegan y destruyen como lo es la naturaleza de la guerra. Y en esas destrucciones parroquiales fueron, digamos, una constante porque ahí hay documentos, así como llegaban a iglesias, parroquias, llegaban a municipios, a los palacios municipales, en donde había destrucción de documentos de todo, para dejar, digamos, no dejar rastro y ellos plantarse y continuar a hacer una nueva política en esa zona. Entonces era una guerra civil en todo sentido y por ello vemos este tipo de casos muy pequeñitos o de microhistoria que podemos ver cómo se estaban confluyendo, cómo se estaban nutriendo en todas las fuerzas revolucionarias en una misma zona, por ejemplo, ¿no? Los peones y campesinos comprendieron que en las tierras que alguna vez le pertenecieron, probablemente podían volver a sus manos. El paisaje agrario de Ixtapaluca ya nunca volvería a ser el mismo y la posibilidad de una reforma agraria era la esperanza pues, de la lucha. Otros datos que les puedo dar de esto es que en 1916 se mencionan noticias relacionadas con zapatistas en Ayotla y la hacienda de Venta Nueva, que esa estaba más o menos por la zona del Valle de Chalco. En 1918 se registra que Mariano Miranda, originario de Coatepec, había servido a las fuerzas de Emiliano Zapata. Estos nombres no significa que eran los líderes, digamos, que movían todo el municipio o que movían todo Coatepec o San Francisco. Son líderes identificados por el propio ejército zapatista que los nombran como coroneles o como generales y que van dirigiendo solamente esa zona.
pero en Ixtapaluca careció de un liderazgo que marcara realmente la región y tuviera un impacto en otras zonas. Estos datos sugieren que Ixtapaluca no fue un escenario marginal, sino una zona disputada por su posición estratégica en las comunicaciones entre la capital, Puebla y Morelos. Sin duda, la Revolución Mexicana... Ok. Pasamos a la siguiente imagen, que ya voy a hablar un poquito después, ya ahora sí después de la Revolución. Siguiente imagen. Sin duda, la Revolución Mexicana en Ixtapaluca no se mide por el número de grandes batallas, alcances que definieron el destino del país, no, sino por la profundidad de sus transformaciones estructurales y el papel estratégico de sus comunidades. Analizar este periodo a través de la lectura local nos permite entender que el municipio no fue un mero espectador de la historia, sino un actor dinámico y fundamental. Sus caminos recorridos hechos por las tropas zapatistas, sus pueblos como Coatepec, que sirvieron de escudo y trinchera de las demandas agrarias, y sus enfrentamientos ocasionales como Ayotla, dan testimonio de una comunidad activa que contribuyó también a la transformación social. La herencia más tangible de este proceso histórico se manifestó en las décadas de 1920 y 1930, una vez consolidado el Estado postrevolucionario. Los habitantes de Ixtapaluca, Ayotla y Coatepec, organizados y respaldados por los antecedentes de su participación y apoyo al zapatismo, presentaron sus demandas de dotación y restitución de tierras ante las autoridades federales. Recordemos que ya pasando la Revolución Mexicana, con Lázaro Cárdenas hay un periodo de entrega de tierras y algunos autores lo mencionan como el final de la revolución, ¿no? Que como que ya es el quiebre y empieza otra historia. Pero el tema agrario, la defensa de las tierras, es un tema muy antiguo, incluso previo a la Revolución Mexicana, lo podemos rastrear en siglo XVI, XVII, XVIII, más el XIX, y sin embargo sigue, y actualmente sigue siendo un tema, ya tal vez no de propiedad, pero sí de cómo llegan empresas extranjeras y explotan pues los territorios, y cómo hay resistencia comunitaria frente a estos proyectos internacionales. Entonces el tema de la tierra siempre va a ser vigente porque la tierra nos sigue dando de comer, sigue habiendo injusticias, hay explotación. Ahora vemos también que hay una contaminación a la misma tierra, a la producción agrícola. O sea, la tierra es un tema que va a seguir constantemente. El resultado de la eliminación definitiva del imperio de Íñigo Noriega, las miles de hectáreas de las haciendas de Santa Bárbara, San Juan y la compañía fueron fragmentadas y repartidas para dar nacimiento a los primeros e importantes ejidos del municipio, que esa ya es otra historia. Y luego esos ejidos, pues posteriormente algunos que habían sido nombrados como tierras para sembrar van a ser vendidos para proyectos de vivienda y se vuelve un problema porque, bueno, luego ya vemos la irregularidad de la tierra y también vamos a ver problemas pues de cómo se planea la urbanidad de Ixtapaluca, que no es la mejor, por supuesto, y sigue habiendo problemas en eso. Los antiguos peones se transformaron algunos en ejidatarios dueños de su propio destino y de la tierra que trabajaban. La pregunta es ahí si los ejidatarios estaban completamente instruidos para saber cómo vender, cómo cuidar la tierra. Hoy en día, el recorrer el municipio de Ixtapaluca, los vestigios de los cascos de aquellas antiguas haciendas y las esquinas centenarias de sus pueblos no deben ser vistos únicamente como ruinas del pasado o solo lugares de visita para tomarse fotos, sino más bien son escenarios donde se luchó entender por la justicia social, la dignidad rural y la tierra. Son ruinas del pasado o son monumentos coloniales o porfirianos o revolucionarios. Eso se los dejo a ustedes de reflexión, por supuesto. La historia de Ixtapaluca durante la revolución es, en última instancia, la crónica de cómo un pueblo supo resistir al despojo, convertirse en pieza clave de un movimiento libertario y reconstruir su futuro sobre cimientos del agrarismo. Para finalizar, en palabras de la doctora Tatiana Pérez, que es del Colegio Mexiquense, que es, hago un paréntesis, el Colegio Mexiquense es el que ha estudiado más el Estado de México porque por su propia naturaleza ha estudiado más este estado. Y en palabras de ella dice, quizá el lector, en este caso los que me están escuchando,
Conocedor de la Revolución Mexicana, pensará que se ha escrito demasiado y que es momento de dirigir los esfuerzos hacia otros horizontes. No obstante, quien escribe ese texto, que en este caso es ella, y más allá de tintes nostálgicos, se suma la idea de pensar en la actualidad de la revolución a partir de una mirada más fresca y con acervos que no se habían consultado. Hay vetas por explorar y aún mucho camino por recorrer. Y esto lo cierro con las imágenes que les van presentando. Son imágenes de la fototeca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Se divide en fondos y uno de esos fondos son los temáticos. Este acervo está en su principal línea, es perteneciente a lo que era el periódico El Nacional. Ya no existe ese periódico, pero al tener esta construcción de periódico se podía ver, hay fotografías de deportes, de personalidades políticas, de regiones temáticas, etcétera, gráficos, por supuesto. Y en este caso encontré, al explorarlo un poco, encontré fotografías de Ixtapaluca que ya no son de la revolución, pero que son resultado de lo que fue la revolución. Y vemos, por ejemplo, en esta primera, en donde aparece una serie de construcción de ladrillo y se encuentran en personas. Lo interesante es el título de la fotografía que dice Colonia Ejidal de Ixtapaluca. ¿Cuál? No lo sé. Cuando lo presenté la vez pasada, algunas voces me habían dicho que era probablemente, me dijeron Tlalpizáhuac, porque hicieron una colonia de obreros y eso resulta también muy interesante, ¿no? Siguiente imagen. Aquí es otra, en donde igual aparece que es Ixtapaluca y dice casas para campesinos en Ixtapaluca. O sea, como hubo un intento de poder darles el lugar que los campesinos y obreros habían exigido durante la revolución y que ahora en esa época se estaba consolidando. La pregunta ahí es, ¿dónde se establecieron esas casas? ¿Qué pasó con ellos? ¿Quién fue o qué gobierno estuvo en ese momento que estaba atendiendo esta demanda? Por supuesto, porque todo pues, son resultados de movimientos sociales, de demandas de los obreros, campesinos, etcétera. Entonces, para Ixtapaluca hay mucho todavía que explorar, hay mucho que investigar, por supuesto. Casi no hay tantas investigaciones sobre Ixtapaluca porque no hay fuentes, ese es el problema, pero las pocas fuentes que hay, pues hay que explotarlas y exprimirlas hasta donde dé, porque por ejemplo, se me ocurre que para esta época, por supuesto, la historia oral, si es que todavía hay personas con su memoria divina que nos pueden ayudar, pero eso mismo también no se puede tomar como la verdad absoluta. Requiere también un cotejo de merografía con periódicos, si es que hubo locales, municipales, con periódicos nacionales, que en este caso nos está diciendo la misma fotografía que pertenecía a un periódico, que hubo noticias de eso. ¿Qué se estaba anunciando? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que estaban anunciando, vendiendo, ofreciendo? Entonces hay mucho todavía. También tomar en cuenta que Ixtapaluca se volvió un centro económico industrial, por ejemplo, con Seagrams, con la fábrica Seagrams, con la textil de Ayotla, las papeleras, lo que les había dicho antes, ¿no? Las fábricas de leche. Sí se volvió un referente industrial durante la década de 50, 60. Estamos hablando que también el boom de lo que fue este México moderno, pues por supuesto hubo efectos en Ixtapaluca, en el Estado de México, pero con el paso del tiempo esa modernización ya no dio para más y se quebró y se abandonó. Y creo que uno de los tantos problemas que también tiene Ixtapaluca es que la población que llega a vivir ahí constantemente se va a buscar trabajo, no en Ixtapaluca, sino más bien tiene que salir para buscar una pues, economía mucho más segura. Y eso nos habla de que no hay un proyecto real en Ixtapaluca, ¿no? Y esto lo podemos rastrear desde hace muchísimo tiempo, pero todo con una mirada histórica y crítica, porque pues al final la historia no es perfecta, ¿no? Sin embargo, creo que este punto del movimiento revolucionario nos puede ayudar muchísimo a entender la movilidad social, nos puede hacer entender un poco la economía de Ixtapaluca, hacia dónde iba, el problema de la tierra, la llegada de nuevas personas que no eran originarias de Ixtapaluca y quiebran las tradiciones y algunas todavía se mantienen, pero muchas ya dejaron de existir. Entonces sí vemos que hay una movilidad en Ixtapaluca
que todavía queda mucho por estudiar. Entonces, esa es mi presentación. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poquito en este viernes, siendo ya final de la semana, pero yo les agradezco mucho de nuevo la invitación y que nos estén escuchando, así que gracias de todas maneras. Al contrario, muchas gracias, Lick. Muy, muy interesante. Estéreo. Sí, así es, licenciada. Aprendimos muchísimo. Yo, conforme la iba escuchando, iba viendo las imágenes. Digo, en su momento, bueno, viéndolo uno desde esta perspectiva, pues qué maravilloso Sí, haber podido vivir en esa época, ¿no? sí. Pero pues con tanta injusticia, con tanta desigualdad social, pues pobres personas que vivieron en esa época. Y efectivamente, Ixtapaluca, viéndolo con toda esta importancia histórica que tenemos, tanto prehispánica como revolucionaria, postrevolucionaria, o sea, realmente Ixtapaluca seguimos demostrando que tenemos muchísima riqueza y, como dice usted, muchísimos escenarios históricos y que todavía son muy palpables y que todavía podemos verlos. Es muy, muy enriquecedora esta charla. Tenemos algunos comentarios, inclusive también tenemos algunos saludos. Gracias. Sofía Torres nos dice, tengo entendido que el propietario de la hacienda de San Nicolás del Moral en el distrito de Chalco fue Juan Solórzano Mata y que Everardo González fue de Juchitepec. Tenemos también comentario de Fer, saludos Fer, Karen Revilla, interesantes datos sobre la historia de la zona oriente del Estado de México. Tenemos también comentarios de nuestra amiga Callejas, buenas noches, interesante charla. Mendoza, saludos profesor, me supongo que es para ti, Juan. Fer Gutiérrez, saludos, excelente tema. Ayotla, saludos desde Ayotla. Nuestro amigo Ervin Sánchez manda saludos para los tres. Saludos, amigo, muchísimas gracias. Sebastián dice, hola, Fernanda, muy interesante. Judith, excelente tema, mucho éxito. Fer dice, me parece muy interesante cómo es que Ayotla cambió mucho y cómo es que los zapatistas y el porfiriato estuvieron muy involucrados con y cómo mucha gente salió perjudicada. Ujú. También Ayotla nos dice, en Ixtapaluca hubo una emboscada al ejército zapatista. Dani García Juárez, interesante plática, bonita noche. Nuevamente, Ayotla nos dice, en el rancho de Guadalupe fue utilizado como fuerte de tropas federales. Ujú. ¿Algo que nos pueda comentar, licenciada, acerca de estos comentarios? No, pues de nuevo un agradecimiento por sus comentarios, siempre son bien recibidos. Y justo con los nombres me quedé pensando, eh, todavía falta mucha revisión histórica y que seguramente le falta precisión. Algunos nombres también hay que tomarlo en cuenta. Se repiten constantemente como en la actualidad. Por eso es importante registrar el nombre, buscarlo en las fuentes hemenográficas, en las fuentes documentales, pero de todas maneras es muy importante que pues justo que sea una retroalimentación de lo que nos comunican y lo que yo estoy diciendo y les agradezco de todas maneras. Juan. Sí, bueno, yo tengo como siempre mis apuntes. Sí, Sí. hice bastantes, ahora más que la vez pasada, y me quedé con más, bueno, aprendí más todavía, ya había escuchado parte de la charla, y que fue donde afortunadamente conocí a la LIC, y bueno, es un aprendizaje constante. Hice algunos comentarios, bueno, algunas anotaciones para hacer algunos comentarios, LIC. Específicamente, ¿sabe qué se producía en Ixtapaluca? Digo, porque tenemos, por ejemplo, la región de las haciendas en los volcanes, y primordialmente pues era un tipo de cultivo, ¿no? Específico europeo, por ejemplo, ¿no? En el caso de aquí de Ixtapaluca, ¿sabe primordialmente qué se producía? O el típico maíz, no lo sé, no sé si tenga esa respuesta. Sí, lo único que sé es que había mucha hortaliza, Ujú. alfalfa y maguey. Por eso, por ejemplo, Coatepec mantiene todavía sus ferias del maguey o del pulque, pues porque tiene esta tradición antigua con la tierra. Ok, muchas gracias, Lick.
Otra anotación que hice fue, y ya se le había preguntado incluso cuando nos conocimos, qué Mm, tan complicado, ¿no? Es hacer esta microhistoria. Y bueno, yo no entendía en algún momento el hecho de por qué era tan complicado hacer la historia de Ixtapaluca, ¿no? Creo que parte de lo que nos comenta y nos presenta hoy es justamente estos procesos históricos, ¿no? Que rompen totalmente con las fuentes, ¿no? Que había en ese momento y que desafortunadamente pues fueron quemadas en su mayoría desde iglesias hasta supongo que ujú. los archivos, ¿no? Los acervos de los palacios municipal, del Palacio Municipal, delegaciones, etcétera, no sé exactamente, pero creo Sí. que eso es lo que lo hace también muy complejo, ¿no? Y el hecho de encontrar, pues, estas fuentes, pues hay que explotarlas al 1000%, ¿no? Yo encontré por ahí un libro, igual Ujú. buscando para la página, encontré un pasaje, por ejemplo, de que Iturbide pasó aquí en Ayotla, ¿no? Entonces me Mm, pareció muy interesante y es la única forma, ¿no? De poder realmente reconstruir para nosotros como historiadores esta parte de la pequeña o gran historia que tiene nuestro municipio, pero sí es muy complejo, ¿no? Y afortunadamente pues tenemos parte de este testimonio que son las fotografías y que usted pues maneja súper bien este tema. ¿Qué archivos nos podría recomendar, por ejemplo, Lick, bueno, ya mencioné algunos, pero donde cree que todavía podamos encontrar pues parte de esas fuentes Yo fotográficas? sí, en el archivo, pienso que el archivo general todavía tiene muchísimo que explotar, solo que pues todo está distribuido, o sea, no hay, digamos, una Sí, caja solamente de Ixtapaluca, no, qué maravilla sería, ¿no? Pero no, sí, sí, sí. ver información en las secretarías antiguas de Gobernación, Secretaría de Economía, puede haber información incluso de si existen archivos personales sobre Íñigo Noriega, que seguramente hay información tanto aquí como en su lugar de origen o en Estados Unidos. O sea, sería una cuestión de una gran búsqueda o Sí. crear un proyecto, hasta se me ocurre, crear un proyecto de varios historiadores y los que se están formando como historiadores para hacer una pesquisa de fuentes y después de ahí ahora sí seleccionar en dónde sí existe información para armar ese rompecabezas, porque Ujú. si lo podemos, digamos, traslapar a un lenguaje más fácil, empezar a sacar los hilos y Claro. empezar a abordar, porque no se va a encontrar en una sola información. Eso más lo que puede tener el municipio, ya sea en el propio Palacio Nacional o en Palacio Nacional, en Palacio Municipal, o Municipal. lo Ujú. tienen en algunas otras colonias, porque hasta donde yo sé, a donde yo me había enterado por un amigo, un colega igual que estaba estudiando historia, que en San Buenaventura, en donde tienen su casa de cultura, tenían cajas de documentos antiguos, pero pues con el desconocimiento de cómo tratar un documento, por supuesto, y se entiende, Ujú. que existían esas cajas de consulta para encontrar historia de Ixtapaluca. Ese también es el problema, o sea que Ujú. los propios municipios no le apuestan a este rescate de memoria o Claro. rescate histórico que se va a perder, o sea, al final se va a perder y es una tristeza porque nos vamos a quedar con muchas lagunas y de por sí la historia tiene muchas lagunas, pues Ujú. ahora sumándole a esa dificultad de archivo es más difícil, ¿no? Entonces eso se suma, sin embargo, pues estar pescando ahí o también me imagino que en estos archivos ya digitalizados como el de Carso podría haber alguna información cuando había, digamos, estos informes y el archivo de Sedena. Yo no llegué a buscar cosas ahí de Sedena en el archivo histórico. Yo no llegué a buscar directamente cosas de Ixtapaluca, yo estaba buscando cosas de León, Guanajuato. Y en los informes, porque también están revueltos, me encuentro con esto de Ayotla en Ixtapaluca. Digo, qué maravilla, cuando uno iba a pensar, ¿no? Claro. En que entraba en estos informes, pero es tiempo, pues es tiempo, pero creo que aún existe información y los propios periódicos. Los periódicos, sí es que había locales, que también es una situación difícil, pero tal vez ya en la hemeroteca nacional, ya con la digitalización, probablemente se encuentra, pero igual hay que estar Ujú. buscando hoja por hoja. Sí, Y pues recordemos que los periódicos de antes no eran de lo que hoy son de tres, dos, una columna, ¿no? Sino eran de siete, ocho sí, columnas. Así es un reto que es la puerta abierta, que creo que es importante, y las propias fotografías. claro. Sí, ahorita me hizo recordar, bueno, mis visitas igual, pues de estudiante, ¿no? A la GN, y ahorita con lo que estás presentando, pues igual, a lo mejor, no sé, esa parte creo que era el ramo de tierras, que yo Ajá. también iba por otra información, y es que uno va haciendo otras cosas, ¿no? La verdad es que uno va pensando, Esto va a servir en algún momento de la vida. ¿Cuándo? No sí, sé.
pero Sí, ahí sí, sí. está, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y hay que meterle, me parece interesante lo que propone, también hacer como un grupo, Ujú, no sé, igual con algunos chicos y poder hacer esa parte de rescate, ¿no? Bueno, yo pienso en el AGN, que se me hace como, sí, pues, un poquito más fácil en teoría de acceder, que, bueno, ahora es más complejo, ¿no? claro. Antes recuerdo que ibas por tu foja o ibas por un documento y te daban toda la foja, ¿no? O todo el folder. Búscale, híjole. Y hoy Sí, en día te agendan no sé cuánto tiempo, es que cada vez va siendo más complejo, ¿no? Por un documento nada más. Entonces, sí, me parece interesante la propuesta, creo que es viable, ¿no? Es sí, complejo, pero creo que podemos, pues, reconstruir, porque sí, lastimosamente nuestro municipio es de los que más carecen de información, ¿no? De estas fuentes primarias que, pues, lastimosamente se van perdiendo. Y uno como historiador, pues, yo la verdad nunca he estudiado netamente Ixtapaluca, ¿no? sí, Por la complejidad y demás, y uno se va enfocando, como mencionábamos, en otras pues temas. otros temas como Ujú, tal, sí, pero me parece interesante, yo creo que vamos a hacer eso, me parece muy buena idea, ojalá que más adelante podamos, pues igual con esfuerzos, ¿no? Tanto de municipio, bueno, ojalá sea posible de municipio, aquí hay algunos sociólogos, está Erwin, por ejemplo, sí, pues personas que han trabajado también en esta parte de la búsqueda de información, y pues con las páginas, las redes sociales, creo que también puede ser viable. Ojalá que en algún momento podamos reconstruir más, ¿no? Pero yo valoro y reconozco mucho su esfuerzo, su trabajo leak. La verdad me pareció genial cuando la escuché, desde que vi el flyer cuando iba a estar en Ixtapaluca, pues me atrapó, me llamó la atención y pues me fascinó su charla y hoy no fue la excepción, ¿no? La verdad aprendí muchísimo de manera personal. No sé si pueda continuar con algunos comentarios, los puedo leer, no sé si te aparece. Adelante, Sí, aquí adelante. tengo pues varios alumnos que están conectados. Saludos a todos los que están conectados, que están viendo también la charla. Muy interesante, mencionan por aquí. Pues dejan algunos nombres. Ervin ya lo había, Ervin nos puede apoyar también. Él tiene información también del Rancho del Carmen. No Mucha sé información. si lo conoces, Heyeli. sí, sí, Eh, sí. Ervin, bueno, igual tiene bastante información. Saludos que nos manda. Más saludos nos mandan por acá. Igual Ayotla, mi rancho. Dice Jamel Flores Romero, Ayotla, mi rancho. Ujú, Karen Revilla, ya lo hemos mencionado también, sí, que es muy interesante la historia del oriente del Estado de México y todo lo que falta todavía. Ayotla, que también ya había mencionado, pues algunos comentarios. Fer, también ya leímos su comentario. ujú, Ah, Ayotla, el rancho. Tengo entendido, aquí no sé si ya lo habíamos leído también. Sí, el de Juchitepec, ¿no? Sofía. Tengo sí, entendido que el propietario de la hacienda de San Nicolás, etcétera, de Juchitepec, también ya lo habíamos leído. Felicidades, saludos. Menciona aquí también por lo interesante Sofía Torres. Por favor, ¿puedes hablar de tus fuentes respecto al apoyo de Noriega al huertismo? No sé si tenga por ahí información. Bueno, ahí lo dejamos ahorita de momento. Una pregunta, ¿por qué Coatepec se convirtió en un corredor y punto estratégico clave para las tropas zapatistas? Ahí tenemos otro comentario. Saludos también para mí. Te quiero mucho también, los quiero mucho, niños. Dice los petroleros, Ayotla participó mucho, es muy interesante. Los petroleros fueron los principales reclutadores y patrocinadores bueno, de tanto conflicto en esos años. No sé si es pregunta o afirmación, ahí sí no sé. ujú. Lick, no sé si sepa también esa parte. Supongo que No, hablamos de los años 40, 30, 40, no sé. Ok, muy interesante, Dani. Es muy interesante cómo Ayotla cambió demasiado con el tiempo. Y bueno, todavía tenemos muchísimos comentarios. Creo que no terminaríamos. Después sí, los sí, vamos sí. a tener que leer, pero bueno, para darles también su espacio. Estéreo, para cerrar, por favor. Así es, después de tan interesante charla, licenciada, después de todos estos estudios que ha realizado, ¿usted nos podría decir, aquí nada más en los pueblos originarios, cuántas haciendas tenía Ixtapaluca? Pues de las que yo he contabilizado eran más de 7, 8. Tal vez hay más, pero yo nomás he contabilizado esas. En el mapa justo donde les mostré, ahí Ujú. en la presentación, la pueden ampliar y encontrar los focos que anotaron en el nombre de las haciendas que había en esa época. Regularmente son marcados con un cuadrito. Entonces son las que yo he contado, pero pues puede haber más. O sea, yo no tengo tampoco la verdad absoluta, ¿no? Ujú. Pero sí, Ok. y insisto, son ranchos
de hectáreas, o sea, no podemos pensarlo como en una zona muy pequeñita, sino eran zonas donde vivían los de la élite, vivían los peones y aparte tenían zona de producción para venta. Entonces sí eran territorios grandes. Imaginarlos a mí, la verdad es que sí se me hace como algo imposible. No puedo dimensionar porque no conozco una hacienda así a rojo vivo, pero sí puedo entender con el mapa que eran zonas territoriales grandes. Entonces, el hecho de que los zapatistas pudieran apropiarse de una hacienda era totalmente, no era cualquier situación, ¿no? Si era una algo a favor que les puede ayudar a ellos tanto para resguardarse como para obtener alimento y cortar víveres hacia la Ciudad de México. Y así como pasaba en Ixtapaluca, pues pasaba en el norte, en el sur, en otras regiones. Sí, claro. Así es. Bueno, y ahora sí para finalizar, Lick, ¿algún dato curioso sabías de raíz? ¿Qué? ¿Algún dato que nos pueda compartir que no nos dijo en su charla? Bueno, algo que recuerdo mucho también de la plática pasada de datos es que no hay nombres de mujeres. Me acuerdo mucho de esa pregunta que me hicieron. Ujú, ujú, ujú. En toda la historia han habido mujeres, por supuesto, y seguimos aquí. Y eso significa que están perdidas esas historias y de las que seguramente hay. Pero es también como un llamado a las nuevas generaciones, a mí y a todos los que les guste este tema, de rescatar historias y que seguramente hay en nuestro municipio de manera oral o incluso fotografías, retratos de, ay, mi bisabuela, recuerdo que ella platicaba que participó, o historias de ellas mismas cómo las escondían para no ser raptadas, ¿no? Pero que al final suma a la historia de cómo estuvo, cómo fue, cómo lo vivieron, tal y como lo escribió Nelly Campobello, que también apenas fue, o sea, celebración de su aniversario luctuoso, y este es el libro que escribe, o que más bien lo conjuntan sus historias de infancia y el que se llama Cartucho, y ella recupera la memoria de infancia de cómo vivió la Revolución Mexicana mientras su mamá la Ujú. protege contándole otras historias. Entonces eso se me hace maravilloso porque al final, pues es nuestra historia que nos va dando identidad. Ok, muy interesante y efectivamente porque menciona a varios hombres que participaron aquí, ¿no? De este señor, se me fue aquí el nombre, eh, ay, se me fue, pero efectivamente mujeres, a Marcial, ¿no? Marcial Leiva, pero mujeres efectivamente, ¿no? Así es que para ustedes que tanto Juan como Usteli, que son por el corte de historiadores, pues tienen más chamba Sí. a seguir buscando. Pues, licenciada, agradecemos mucho el espacio que nos brindó y a través de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia a cargo del doctor Rodrigo Vega y Ortega Báez, en la cual aquí mi compañero Juan es partícipe de esta asociación, le haremos llegar en agradecimiento su constancia a esta participación, a esta interesante charla que tuvimos aquí del municipio de Ixtapaluca. Muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio y esperemos que en un futuro pues nos pueda brindar nuevamente pues un poco de su valioso tiempo porque seguimos que Ixtapaluca continuamos. Eh, en su presentación comentamos de que tiene un libro. ¿En dónde lo pueden conseguir? Sus redes sociales, si nos puede compartir esa información, clic. Sí, mi libro lo pueden, igual algunos artículos que tengo sobre las enfermeras de la revolución, las maestras de la revolución, están en la página del INERV, es www.inehrm.gov.mx y se van a la sección de artículos de investigación o para el libro en los libros electrónicos y son de descarga gratuita. Entonces ahí pueden navegar, existen otros libros pero ahí principalmente lo pueden conseguir. Ok, Juan. Muchísimas gracias, Lick. Ahí la anduve molestando. Fue un proceso un poquito complicado, pero en verdad le agradecemos mucho. Yo quería que usted expusiera, sobre todo porque nos ha faltado mucho de Ixtapaluca y es nuestro municipio. Claro. Y pues qué mejor que una chica que, ¿no? que también pueda presentarlo, porque justamente esa parte que mencionamos, ¿no? de la historia de las mujeres, creo que ha sido pues dejado de lado, ¿no? Y que es complicado, si de por sí es en sí mismo
hacer historia, ¿no? Y ahora enfocarlo en esta índole, pues mucho más complejo. Yo la felicito, le reconozco su trabajo, empecé a leer también parte de lo que está haciendo y pues ahí está pendiente, ¿no? Que hagamos algo también en conjunto. La idea es que quienes han participado aquí en el Valle, pues podamos hacer un compilado con la asociación y publicar ahí un librito, ¿no? Y pues yo creo que estaría genial que Ixtapaluca estuviera ahí también. Claro. Presente. Muchas gracias. Fíjate que, perdón Juan, haciendo memoria de que efectivamente, ¿por qué hasta inclusive en alguna ocasión lo comentamos, por qué hay más hombres cronistas que mujeres? Una gran pregunta. Y digo, bueno, que ahí también es punto y aparte, ¿no? Se cuecen ahí diferentes cuestiones políticas. Y digo, bueno, pensando aquí en Ixtapaluca, mujeres que hablen de Ixtapaluca, se me viene a la mente nada más la maestra Ana María, que Ujú, es la que ha hecho libros y que ha pues platicado y demás dado a conocer Ixtapaluca, pero así otro nombre, pues no, así es. así es que Es interesante. Nick tiene mucha chamba de este lado. Sí, claro, claro, claro que sí. Pues de nuevo, muchas gracias y cuenten conmigo para los siguientes proyectos y otras presentaciones también. Con Muchas mucho gusto. gracias. Un placer. Igual, Muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos nuestros amigos del Valle de México. Nos vemos. Bonita noche. Gracias a todos. Saludos. Bye bye.